Buenas tardes, señoras y señores diputados y a nuestros invitados. Hoy día no hay cuenta, así es que vamos a comenzar de inmediato para continuar el cometido de la comisión y dar cumplimiento a lo encomendado. Están invitados hoy día, están citados el jefe de la División de Administración y Finanzas, señor Patricio Herrera, bienvenido, y el jefe de Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas, señor Felipe Valdés, que ya estuvo con nosotros la semana pasada. Entiendo que don Patricio trae una presentación. No sé si lo podemos ahí ayudar. Estos son los antecedentes que iban mencionados en la invitación, ¿cierto? Gracias. ¿Esta es la presentación que van a hacer ahora? Ya. Son dos láminas solamente, sí. Okay. Ok. Tiene la palabra don Patricio. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. En la citación que se nos ha hecho con fecha 26 de septiembre del 2019, donde se nos invita a precisar 4 puntos al suscrito como jefe de División de Administración y Finanzas. Se escucha muy poquito. ¿Hablar un poquito más fuerte? Hablo un poco más fuerte. Voy a correr un poco más acá. Ahí si no, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Más acá? Ahí. Ahí. Y hablo más fuerte entonces. Muy bien. Vamos a dar respuesta a los 4 puntos. Además, hemos tomado conocimiento de preguntas surgidas también en la comisión investigadora de la sesión anterior, que también nos vamos a hacer cargo. Le entregamos una serie de antecedentes que respaldan las 4 respuestas que estamos dando ahora y quisiera partir mi intervención dándole un breve contexto de cuáles son los roles en materia de contrataciones dentro de la Subsecretaría de Salud Pública y dentro del Ministerio en general. Primero, comentar a esta comisión de que tenemos como Subsecretaría de Salud Pública, donde pertenece esta División de Administración y Finanzas, ciertos roles y responsabilidades legales que es bueno aclararlas para ver cuál es el contexto de los fundamentos y de las responsabilidades de cada cual en este proceso. Por el lado de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el artículo 28 del decreto 136 del 2004, que es un reglamento de cómo opera esto, el subsecretario de Redes Asistenciales, que claramente el jefe superior de la Subsecretaría de Redes, y tiene a su cargo las materias relativas a la articulación y desarrollo de la red asistencial del sistema, llámese servicios de salud y hospitales, para la atención integral de su población usuaria. Asimismo, está a cargo de la regulación de la prestación de acciones de salud, tales como las normas destinadas a definir los niveles de complejidad asistencial necesarios para distintos tipos de prestaciones y los estándares de calidad que serán exigibles. Desde ese punto de vista, la Subsecretaría de Redes Asistenciales de nivel central, donde están compuestos por las divisiones de atención primaria, DIGEDEP, Dirección de la Gestión de Redes Asistenciales y la División de Presupuestos e Inversiones, más el gabinete de la Subsecretaría de Redes, le demanda servicios al administrador del MinSal. ¿Quién es el administrador del MinSal? La Subsecretaría de Salud Pública, y cuyos servicios que estamos obligados por el artículo 27 del decreto 136
que dice en ese artículo que el subsecretario de Salud Pública es el jefe superior de la Subsecretaría de Salud Pública y tiene a cargo la administración y servicio interno del Ministerio y las materias relativas a la promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de enfermedades que afectan a poblaciones o grupos de personas. Esta administración y servicio interno del Ministerio son básicamente los puntos que intermedian y que están en la presentación como servicios del administrador del MinSal, donde nosotros entregamos operación para los procesos administrativos para contratación de funcionarios, los procesos de abastecimiento y compra de servicios, los procesos financieros y de presupuesto y la administración interna de la subsecretaría, en este caso de redes asistenciales que denominamos en el Ministerio redes CASA, ¿ya? Que no tiene que ver ni con los servicios de salud ni con los hospitales, sino con las divisiones y los gabinetes que señalo ahí. En esa lógica, y si hacemos en la siguiente lámina un zoom solamente al primer proceso que es motivo de esta comisión y que dice con los flujos de los procesos administrativos de aprobación tanto de contratas como de honorarios suma alzada. Esto tiene dos fuentes. La primera, que está en la parte superior, que es la Subsecretaría de Salud Pública, la que contrata y hace los procedimientos de contratación tanto de su planta de contratas como honorarios suma alzada de las CEREMIS, de las 16 CEREMIS en las regiones, de las divisiones DIPLAS, DIPOL, DIFAI y DIPRESE, que son las divisiones técnicas de la subsecretaría, y el gabinete de subsecretaría pública y el gabinete del señor ministro. Y por el lado de redes, la responsabilidad de la subsecretaría pública a través de esta división es tramitar los contratos de sus divisiones, las que acabo de nombrar, las divisiones que están en redes CASA, y con una validación de pertinencia del Gabinete de Subsecretaría de Redes. Esto entra por una ventanilla única de recepción de solicitudes de contrataciones a través de la oficina de partes, tanto de la de pública como de redes, y se hace una construcción de la nómina y se deriva a un comité de contrato. Este comité de contrato fue creado por resolución exenta número 10, que está dentro de la carpeta que le acabo de enviar, del 7 de enero del 2019, y cuyo objetivo precisamente, tal como aparece en el semáforo en la parte de arriba, es la validación de los requisitos legales, los respaldos documentales, la disponibilidad presupuestaria, cupos, recursos, y además hacerse cargo de la circular de presidencial de austeridad que nos fija límites en cuanto a ciertas competencias y niveles de preparación profesional de los honorarios suma alzada. Si estos requisitos el comité de contrato estima que son incompletos o no se cumplen, los requisitos legales y los de partos documentales se devuelven al origen, es decir, se devuelven a las distintas unidades de pública o de redes asistenciales. Este comité de contratos, de contrata y de honorario, no tiene facultades para cuestionar la suficiencia técnica de los términos de referencia o competencias profesionales de contratas y honorarios suma alzada solicitadas por redes asistenciales, porque cumplen en definitiva una especificidad profesional que viene definido por los responsables de las divisiones que correspondan. Si cumple con estos requisitos legales, respaldos presupuestarios, cupos, etcétera, de acuerdo a la ley de presupuesto que tiene cada una, que tiene la Subsecretaría Pública por su lado y la Subsecretaría de Redes Asistenciales, CASA, insisto, si cumple, los contratos a contratas y a honorarios ingresan al sistema CIRACHE, que es el sistema oficial del MinSal, y después sigue todo lo que es la validación electrónica de cada una de las etapas de seguridad, tanto en el ingreso al CIAPETRA de Contraloría. Existen dos validaciones de primera firma, tal como está definido ahí, para finalmente llegar a la firma electrónica del ministro y hacer la gestión documental en las distintas unidades de redes. Ese es el flujo administrativo de aprobación y ese es el ámbito de responsabilidades en base al decreto 136 y al decreto 137 y al artículo 28 del mismo decreto que rige las responsabilidades de cada una de las subsecretarías. Dicho ese contexto, en la pregunta 1 que se nos formula respecto a historia funcionaria
de las siguientes personas en el Ministerio de Salud, en las respectivas subsecretarías y en organismos dependientes, ISP, etcétera, y se nos nombra en primer lugar al señor Pablo Allende Tovar. En su carpeta, en sus antecedentes, se puede ver que la dependencia, en los términos de referencia, donde se hace, se identifican cuáles son los objetivos de su contrato de honorarios, de cuál es su dependencia, se observa que la dependencia es de la División de Inversiones. Están los certificados como honorarios suma alzada, las hojas de vida en el Sistema de Información de Contraloría, el SIAPER, el decreto 305 que aprueba para el señor Allende contratos de honorarios suma alzada desde el 1 de abril al 31 de diciembre del 2008 y documentación de respaldo. El decreto 96, que aprueba el contrato de honorario suma alzada del 1 de enero al 31 de diciembre y su documentación de respaldo, y donde la función por la cual él se le solicitó su contratación a través de redes y a través del gabinete es la gestión integral de proyectos de arquitectura y especialidades asociadas a la nueva infraestructura hospitalaria. En el caso del señor Mauricio Álvarez, adjuntamos el certificado con honorario de suma alzada, la relación de sus servicios como funcionario, la hoja de vida también en Contraloría, y se adjunta el decreto 58 que aprueba el contrato de honorario suma alzada entre el 12 de marzo del 2018 al 31 de diciembre como agente público y la documentación de respaldo. El oficio TRA de la Contraloría de 16.619 que representó el contrato por funciones de jefatura enviado en primera instancia, el que fue subsanado al decreto de 58. ¿Cuál es el primero? El primero es el decreto 58 que aprueba el contrato de honorario suma alzada entre el 12 de marzo del 2018 al 31 de diciembre. No tengo aquí el 58. Déjeme, vamos a revisar. Hay dos. Sí, está el decreto 58 y el oficio TRA. Este que dice 19 de diciembre y el otro que dice 13 de junio. Son los únicos dos que hay. Yo lo tengo acá, se lo puedo, capaz no está en la carpeta, pero yo lo tengo aquí. Se lo puedo hacer llegar al final de la sesión. Como no lo tengo acá, si pudiera hacerlo más lentito. Ni un problema. Sí. Todavía no se escucha bien. Muy bien. Partamos entonces en el de marzo. En el certificado de don Mauricio Alejandro Álvarez García se registra en calidad de honorario suma alzada del 13 de marzo del 2018 hasta el 31 de junio, donde desempeñó sus labores en la División de Inversiones. Tengo completamente íntegra la relación de servicios, que es el certificado firmado por el área de gestión de personas, ¿ya? Donde se detalla su vida laboral completa, digamos, dentro de tanto salud pública central como la división de presupuesto e inversiones. Y además el documento de SIAPER, que está también toda su relación en el servicio público. Está el decreto exento 58-2019, que aprueba su contrato de honorario del 12 de marzo al 31 de diciembre del 2008, del 2018, que si no lo tiene se lo puedo transferir aquí inmediato. Aquí en el número 1 está lo de don Pablo Allende. En el número 2 está Enrique Rivera. En el 3 está Juan Carlos Araneda. Y en el 4 hay algo que habla sobre la modalidad contractual de los agentes públicos. No hay un capítulo de Mauricio Álvarez. Ya, entonces yo al final de la sesión yo le cambio la carpeta porque la tengo completamente marcada, tiene que haber un problema de compaginación eso, pero están todos los antecedentes acá. El decreto 58 que aprueba el contrato, como decía el señor Álvarez,
En sus funciones, tal como nos pedían, aparece como agente público el jefe del Departamento de Finanzas, en su rol, y dependiente de la División de Inversiones. Más adelante, cuando me refiero al punto 4, expresaré la pertinencia, digamos, de la jefatura de departamento como agente público, ¿no? El otro antecedente que nos solicitaron es del señor Juan Carlos Aranea. Él tiene un primer contrato entre 1 de abril del 2013 al 30 de junio del 2013. Tiene un segundo contrato entre 1 de mayo del 2018 y el 31 de diciembre del 2018. Y su dependencia también del señor Aranea era del Departamento de Inversiones. Y está la relación de servicios completa que él tiene en Contraloría en el sector público, que también quedará en manos de ustedes. Del señor Araneda, perdón que lo interrumpa usted, No hay problema. ¿podría decir dónde cumplía funciones, horario, marcaba tarjeta o huella digital, etcétera? El señor Aranea está en calidad de honorarios, ¿ya? A su alzada del 1 de mayo del 2018 hasta el 31 de marzo de la División de Inversiones de la Subsecretaría. Por lo tanto, la supervisión debería haber sido del jefe de División de Inversiones. Por lo tanto, la relación de servicios en este momento, o los términos de referencia, deberían dar cuenta de quién era su supervisión y si está sometido a marcaje de horario, porque no todos los contratos honorarios están sometidos a marcaje, ¿ya? Eso lo podríamos anotar, ¿ya? para poder chequearlo. ¿Eso quedaría pendiente entonces? Lo podemos dejar en acta, que vamos a completar ese dato en el caso de que el señor efectivamente tuviese marcación Vamos a horaria. colocarlo como oficio, el que se va a solicitar al Ministerio entonces que nos digan dónde cumplía funciones y si registraba marcación. Muy bien. El otro funcionario solicitado, Luis Alberto Barrios Rodríguez, certificado, tiene honorarios a suma alzada registrados en nuestra base entre el 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2014. Después tiene una relación de servicio como funcionario en una primera relación contractual entre el 12 de marzo del 2018 y el 17 de mayo del 2018. Una segunda relación contractual entre el 18 de mayo del 2018 y el 10 de abril del 2019. Y una tercera relación contractual entre el 11 de abril del 2019 que se encuentra vigente, ¿ya? ¿Vigente? Vigente. O sea, todavía cumple funciones. Todavía hoy día actualmente funcionario grado 5 de la planta contrata Subsecretaría de Red Asistencial. El señor Enrique Humberto Rivera Contreras ingresó en calidad de honorario a suma alzada el 12 de julio del 2010 hasta el 31 de julio del 2010 en el gabinete de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Después estuvo en calidad de honorario suma alzada desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de marzo del 2014 en la División de Presupuestos e Inversiones de la Subsecretaría de Redes. Eso no está aquí, ¿ah? Enrique Rivera. A ver, pero siga nomás, siga. En el punto 1. Es que del señor Rivera está en el punto 2 y solamente adjunta... Estamos revisando material punto 1. En el punto 2 va específico lo que se pide del ¿Este uno? de Enrique Humberto Rivera. La primera respuesta está todo ahí. ¿Ya? En el punto número 2, cuando específicamente en relación a Enrique Rivera se solicita además informe de la función que cumplió, naturaleza jurídica, eso lo vamos lo tenemos detallado aparte, ¿ya? Y finalmente el señor Rosendo Sanga, que es el otro funcionario que se nos solicita. El señor Rosendo Sanga tiene certificado como honorario suma alzada desde el 1 de abril del 2010 hasta el 31 de diciembre de 2010 la División de Gestión y Desarrollo de las Personas.
en calidad de honorario Sumalsá desde el 1 de enero del 2011 hasta el 31 de noviembre del 2013 en la División de Gestión y Desarrollo de las Personas. Y la hoja de vida de CIAPER, a través del decreto 19, que también está en sus manos, se le designa en comisión de servicios desde la Superintendencia de Salud al gabinete del señor ministro, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019, está vigente eso, y la solicitud fue firmada por el señor ministro de la época, el doctor Emilio Santelices. También están los antecedentes. ¿Él se desempeña en el gabinete del ministro, entonces? Está en la superintendencia. Desígnase en comisión desde la Superintendencia de Salud al gabinete del señor ministro entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019. ¿Está en el gabinete Así del es. ministro? No, 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019, sí. Está vigente. Sí. Tiene la palabra la secretaria. tiene ¿Sí? No, tiene. Es que lo habíamos invitado a él como que estaba prestando servicio, no sé en qué calidad, Es que en la funciona. superintendencia. Es que es funcionario de la superintendencia, pero está en comisión de servicio. Está en su mano el memorándum número 244 del 16 de enero del 2019, donde el ministro de Salud de la época, al señor superintendente de Salud de la época, Ignacio García de Huidobro, la factibilidad de remitir en comisión de servicio del Ministerio de Salud al señor Rosendo Sanga. Está el documento ahí. ¿Sí? Y está también en su mano la resolución 69. Sí. Y está la resolución que también está en su mano ahí, de la superintendencia del 19, la 19-2019, donde se resuelve que el señor Rosendo Sanga Pizarro, Ruth, etcétera, grado 4 de la planta profesional de la Superintendencia de Salud, en Subsecretaría de Salud Pública, Gabinete Ministerial de Salud en la región metropolitana de Santiago, Comuna de Santiago, a contar del 1 de enero del 2019 y hasta el 31 de diciembre del 2019, con motivo de prestar apoyo profesional en labores del gabinete ministerial. Eso son los antecedentes del punto 1. En lo que se refiere al punto 2 de don Enrique Rivera Contreras, donde se nos solicita, además, informen la función que cumplió, naturaleza jurídica de su vinculación con ese ministerio o subsecretaría, y cuál fue su dependencia jerárquica entre el 11 de marzo del 2018 y el mes de abril del 2018. Don Enrique Rivera, en el decreto 393, que aprueba el contrato honorario Sumalsá... Eso está en el capítulo 3. En el capítulo 2. 2. Sí. Tiene un contrato honorario Sumalsá entre el 16 de agosto del 2018 al 31 de diciembre del 2018. Tiene, a través del decreto, formalizado a través del decreto 56, un contrato honorario entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 y documentación de respaldo que la tienen ustedes en su poder. Entre el 11 de marzo de 2018 y abril del mismo año no tenía vínculo con la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Por lo tanto, no hay formalmente dependencia jerárquica que se haya identificado. No existe ningún Don Patricio, antecedente. sobre este tema queremos detenernos, si lo estiman los colegas, porque es algo que ha sido bien controvertido y preguntado varias veces a varios, incluso al señor Rivera cuando estuvo en esta comisión. Y él dijo claramente que él se había desempeñado entre el 11 de marzo y el mes de abril, que había dado órdenes, que formó equipo, etcétera. Yo entiendo que desde el punto de vista administrativo no tenga contrato, pero la situación existió de hecho. Sobre eso hemos preguntado varias veces en el sentido de tener claro ¿qué figura es esa y qué medidas se tomaron en el Ministerio?
A ver, efectivamente nosotros recorrimos los registros oficiales y no hay antecedentes de entre marzo y abril del 2019. Tampoco hay pagos identificados en ese periodo, llámese a través de alguna boleta de honorario, alguna certificación que pueda haber hecho alguien para emitir un pago. No lo hay. De manera tal de que en estricto rigor, si en base a todo lo que hemos visto de los procesos de autorización, tampoco pasó por este flujo que le acabo de mostrar, y por lo tanto el funcionario no, si lo hizo de facto, digamos, pero no con un registro exacto. ¿Una persona puede de facto trabajar como jefe de arquitectura en el ministerio sin que nadie se entere? No. ¿Quién al menos tenía responsabilidad de supervisarlo? En este caso no tenemos ningún antecedente de quién era el responsable de supervisarlo o quién tenía directamente la atribución, porque en realidad ni siquiera están los términos de referencia en ese periodo donde podríamos haber dicho, oye, están los montos pactados en los términos de referencia, está la dependencia, están los objetivos, pero no hay registro en ese periodo de ninguna contratación de este ¿Quién es el jefe jerárquico del jefe de arquitectura? La división de inversiones. O sea, esa es la dependencia que debería haber tenido, al menos en la que declaraba en los otros contratos honorarios anteriores. Digamos. O sea, él dependía del señor Luis Barrio. Del jefe de división de inversiones, sí, Luis Barrio. Ahora, usted, si quiere, me empalmo con la pregunta, la pregunta que hacía la diputada Parra, entiendo, en la sesión anterior, de quién autorizó la contratación del señor Rivera. Y la verdad que en este proceso de contratación que nosotros le acabamos de exponer, no hay ninguna evidencia de que él haya tenido alguna relación contractual formal en ese periodo. No tuvo ninguna relación contractual formal, pero de acuerdo a lo que nos informó, y hay documentos firmados por él en su calidad de jefe, instrucciones, formación de equipo, selección de personal. ¿No hay un sumario en el ministerio para aclarar esto? Desconozco si... No es que haya habido una solicitud de contratación que no se... Si no hay un sumario, debería haber un sumario administrativo por esas declaraciones. Yo no conozco el sumario en su integridad, que entiendo que lo están solicitando ustedes al ministerio. No conozco el texto completo del sumario, pero tal como usted relata, no debería haber ejecutado funciones si no estaba en esta condición, y si lo hizo es evidentemente sujeto a sumario administrativo para quienes permitieron que eso ocurriera. Nosotros hemos pedido al ministro en 2 ocasiones ya información por escrito respecto de esto y no se nos ha respondido. ¿Les parece? O sea, llega esta información. Es lo mismo siempre. Esta información, pero no ha llegado la... No ha llegado la respuesta respecto de lo que pasó entre marzo y abril. ¿Les parece que pidamos al... Sí, diputado Coloma? Gracias, presidenta. Lo que pasa es que yo creo que ya sabemos qué fue lo que ocurrió. Que parte el gobierno del presidente Piñera, llega el ministro, intentan contratar a una persona, le dice vente a trabajar, va a ser el jefe, y después no tengo idea por qué motivo se desiste de la contratación y no se le contrata y no se le paga. Entonces yo no entiendo qué es lo que se quiere preguntar nuevamente. Porque en el fondo aquí lo que hay es que, o sea, eso ya todos nos hemos hecho la idea que esa cuestión fue así. Que esté mal hecho, lo compartimos. O sea, que nunca debió haber firmado nada, es evidente. Pero ¿qué más nos van a decir si en el fondo la subsecretaria que estaba en ese momento no está, el ministro que estaba en ese momento no está? Según toda la documentación de personal, esto nunca existió. Entonces, ¿qué más vamos a ver? Yo veo 2 posibilidades, diputado. Una, que pidiéramos nuevamente información al ministro para recabar si es que existe o no existe un sumario instruyéndose en relación a este punto específico. Y lo otro es que lo hagamos cuando terminemos las conclusiones, que este punto específico le pidamos a Contraloría que lo investigue. Ningún problema. ¿Qué opinan? Sí, diputado Torrealba. Tiendo, presidenta, a concordar con el diputado Coloma. Está bastante claro, ya que este señor fue al Ministerio de Salud, iba a ser parte del equipo y después no fue parte del equipo por distintas razones.
Entonces, no sé qué más podríamos pedirle al Ministerio con respecto a esto. Está bastante claro que el tipo no trabajó, que no se le entregaron recursos. Y claro, podemos agregar algo más en el documento final con respecto a que se averigüe o solicitar algo al Ejecutivo para que se haga algo con respecto al tema. Pero ya seguir pidiendo información cuando la información está súper clara, no creo que agregue valor en el fondo. Creo que puede agregar valor en el documento final. Ok, una última pregunta, don Patricio, porque una de las tesis que yo he sostenido es que en ocasiones ha ocurrido esto, que haya personas que después no pueden ser incorporadas al equipo, pero normalmente ha habido un nombramiento o una solicitud de nombramiento y que Contraloría ha sido el que no ha tomado razón por algún motivo y esto se deja en nada. Pero de acuerdo a la exposición que usted hace, no hubo ni una solicitud por escrito de que se contratara, ni un decreto que después finalmente no haya podido materializarse, etcétera, porque cuando eso ocurre, uno puede decir que todas las acciones que ha obrado el funcionario, entre comillas, se dan por bien obradas, porque fueron de buena intención y porque no hubo terceros que puedan verse perjudicados. Pero en este caso, ¿hubo eso? No. No. No, y en otros casos que nos ha ocurrido, cuando usted bien señala, se demora la Contraloría y los funcionarios por razones de buen servicio han tenido que entrar, está la cláusula de Contraloría que nos impide el enriquecimiento lícito del Estado y por lo tanto hemos recurrido a pagos especiales, pero ni siquiera en este caso habían pagos especiales ni una boleta de honorario emitida a nombre del Ministerio de Salud. Por lo tanto, objetivamente de lo que nosotros disponemos es que no hay ningún antecedente que en este periodo, más allá de las evidencias que ustedes puedan tener de supervisión, de toma de decisiones, de directrices, desde el punto de vista contractual y de pago, nada para el señor Rivera entre el 11 de marzo del 2018 y abril del mismo año. Ok, no lo interrumpo. Sí. En el siguiente punto, que es el punto 3, que nos solicitaron, respecto al señor Juan Carlos Araneda, se nos pide informes sobre las resoluciones de nombramiento, informes de desempeño, remuneración, lugar de trabajo, cargos, funciones y dependencia funcional y jerárquica durante el año 2018. Está obra en su poder los antecedentes y las resoluciones. Juan Carlos Araneda Barría, las funciones a las cuales se le encomendaron según sus términos de referencia que dieron origen al contrato, fue realizar los arqueos correspondientes a los proyectos con problemas, eso es lo que dicen los términos de referencia, con problemas de quiebra en la región metropolitana. El decreto le hemos hecho entrega del decreto 374 que aprueba su contrato de honorario del 1 de mayo al 31 de agosto del 2018 y la documentación de respaldo donde se ratifican los términos de referencia al final, lo que acabo de mencionar, el certificado de cumplimiento y boletas de honorario de pago de los meses de mayo, junio, julio y agosto, la dependencia que tenía el señor Juan Carlos Araneda Barría del señor jefe de finanzas, agente público de la División de Inversiones, del jefe del Departamento de Finanzas, agente público de la División de Inversiones, señor Álvarez, la remuneración, que eran 4 millones brutos al mes, y los informes de cumplimiento de sus honorarios y de los cumplimientos de los términos de referencia y los objetivos que se le habían planteado, firmados por el jefe del Departamento de Finanzas, don Mauricio Álvarez, que para la época era un honorario subalzado agente público. Están las resoluciones, están los contenidos tanto del 2018, está el memo 201 del 4 de junio del 2018, donde se adjuntan los términos de referencia del señor Juan Carlos Araneda, firmados por el gabinete de la Subsecretaría de Redes de la época, su profesión, sus derechos, sus funciones y los resultados esperados que en esos términos de referencia se indican que era revisar el avance físico y financiero de los proyectos con problemas de quiebra
el poder determinar la cantidad de recursos existentes en los servicios de salud asociados a estos proyectos, hacer una estimación financiera de cuánto costaría volver a reactivar estas obras, determinar si están cobradas las boletas de garantía y los montos asociados, determinar si la empresa debe reintegrar recursos y determinar si el servicio de salud debe cancelar recursos en base al avance que terminó el proyecto. Está el periodo de contratación, 1 de mayo al 31 de agosto del 2018. Montos de contratación global por esos meses eran 16 millones en 4 cuotas iguales de 4 millones brutos. El proyecto calificado como agentes públicos y su dependencia en los términos de referencia que dice el Departamento de Finanzas de la División de Inversiones. Están también los formularios de la solicitud de contratación, honorario suma alzada atrás, con los documentos, certificado de nacimiento, los certificados de universidad y currículum, que son lo que nosotros le hemos definido en primer lugar los requisitos legales de respaldo documentales, la disponibilidad presupuestaria, los cupos, recursos, etcétera, y que este funcionario, señor Aranea Barría, cumpla con la circular presidencial de acuerdo a sus títulos para acceder a esa renta de 4 millones brutos. Y el punto número 4, que tiene que ver con el rol y funciones. Antes que pasemos al punto 4, sí, por supuesto. Casi al final es la penúltima hoja, la 143, dice boleta 145, 143. 145 por 4 millones, sí. Informe. El memorándum C4. Sí. ¿Por qué aparece el señor Mauricio Álvarez con cobro por honorario a suma alzada si él era contratado a contrata? Él acá, en el último, lo que hace es firmar el formulario de como supervisor directo. No, acá. Perdón. El C4. El C4. Es el último documento que está en ese punto y es la segunda hoja. Dice, mediante el presente remito a usted certificados de cumplimiento de actividades y o productos del mes de julio y boletas respectivas a fin de que se genere el pago de los siguientes honorarios suma alzada de la División de Inversiones. Y aparece Mauricio Álvarez, también aparece el señor Juan Carlos Aranea. Sí. El señor Álvarez estuvo en contratos honorarios del 12 de marzo hasta el 31 de diciembre del 2018. Y quien tenía que certificar los pagos para el señor Álvarez por ese honorario es el jefe de la División de Inversiones. El primer año entonces, el 2018, estuvo a honorario, no a contrata. El decreto 96 que le puse ahí es el que aprueba el contrato, el decreto 58 aprueba el contrato de honorarios entre el 12 de marzo al 31 de diciembre del 2018 el señor Álvarez como agente público. ¿Ya? Y por lo tanto este memorándum, que es desde el 18 de julio del 2018, certifica el cumplimiento, entre otros, del señor Álvarez por el jefe de la División de Inversiones, quien tiene que certificar de que los servicios por el cual a él se le contrató como honorario suma alzada de agente público han sido cumplidos. Ese es el requisito. ¿Sí? ¿Cómo era jefe de finanzas si estaba honorario? En el punto 4 lo relato. Y lo relato y ponemos incluso una resolución de Contraloría al respecto. Sí, diputado Coloma. Soy la misma persona que estábamos hablando recién. En sesiones anteriores se había hablado que él hubiese tenido contratos, un doble contrato, en una parte como contrata y en otra parte como honorario. No sé si se dio eso, si este honorario que está hablando acá es al que se puede haber referido la parte que era a honorario y no contrata. Y de saber si eso es así, ¿qué medidas se tomaron para que no se vuelva a repetir? Eso. Sí, uno de los que me falta desarrollar dentro de la minuta final, digamos, de cierre, es la pregunta 4 que surgió en la sesión anterior, si un agente público
podía tener cargo de jefatura y además tener un contrato. Efectivamente hoy día se dan de que uno puede ser contrata y puedes tener un contrato honorario fuera de tu jornada laboral de contrata, ¿ya? Eso es factible, sí. ¿Y el caso de...? Es el caso de... Pero es el caso de... que también está desarrollado porque la verdad que él no podía haber tenido contrato honorario porque era un funcionario de contrata con función crítica y la función crítica es absolutamente excluyente respecto a ese tipo de cosas y entiendo yo que el sumario administrativo se hace cargo de eso, de esa observación. Pero desde el punto de vista contractual de todos nuestros funcionarios, aquellos que tienen cargos directivos, ya sea en cualquiera de los grados, y tiene función crítica, no puede tener un contrato honorario en ninguna otra institución. Si no tiene función crítica, que hay algunos casos, deben ejecutar esa función fuera de los horarios establecidos en la institución que le provee la contrata y le financia la contrata. Sí, adelante. ¿Y parece lógico que se dé esa posibilidad, que una persona sea contrata y honorario del mismo servicio? Porque no parece ser lógico. Uno pudiese entender que una persona contrata sin función crítica puede ser contratado por otro servicio honorario. Ahí tiene un sentido. Pero aquí lo que el hecho se da es que tiene un doble pago. Porque es muy difícil ver en qué momento actúa como contrata y en qué momento actúa como honorario esta persona. Así es. Así es. La contrata tiene responsabilidad administrativa, claramente, pero yo creo que hay un tema de cruce de información, que también hay una vulnerabilidad en eso. Yo creo que hay temas que mejorar entre quienes están a contrata y pueden ejercer los honorarios subalzados. Sin duda de eso, ¿Sí? sin duda. Diputado Coloma. Sí, pero una pregunta. Una cosa es que haya problemas de cruce de información y otra cosa es que se haga exprofeso. Mi pregunta es si es que hay casos donde personas... el servicio está en conocimiento de que estén a contrata y así todos las contratan a honorario. Porque en el fondo si es que hay un problema de cruce de información, uno puede decir también que quizás que hay algún tipo de vulneración a la buena fe del contratante, que no sabe que esta persona está en contrata por una parte y lo mete en horario por otra. Pero distinto es que cuestión que me imagino tienen que estar haciendo algo como Ministerio de Salud para poder solucionar. Por mucho que sea una cantidad gigantesca de personas, no puede ser que una persona esté contratado por el mismo ministerio para dos funciones. Pero si además el servicio está en conocimiento de esta situación, eso parece ser mucho más grave, porque en el fondo hay una persona que recibe dos remuneraciones y en los hechos es muy difícil poder diferenciar cuándo trabaja para una y cuándo trabaja para la otra. Así es, así es. Don Patricio, y en ese caso, ¿qué corresponde entonces al departamento que usted dirige o a la división? O... ¿En qué sentido? Si usted toma conocimiento de una situación de esa naturaleza. El departamento y la división nuestra no tiene ninguna facultad sobre los servicios de salud, ¿ya? Por lo tanto, el contrato que demande una división de redes asistenciales hacia un funcionario de la red no pasa por este proceso que le acabo de mostrar. Nosotros no contratamos a honorarios en los servicios de salud, de los 40 y tantos servicios de salud que hay en... ¿Y no toman conocimiento? No. ¿Qué pasa en el caso que tomen conocimiento de un caso como este? Yo creo que habría que hacer la denuncia y hacer un sumario administrativo. O sea, no me cabe otra posibilidad, pero... ¿Es conocimiento que se haya hecho alguna vez esa denuncia y alguna vez se haya iniciado un sumario administrativo? No en los servicios de salud al menos. No es mi ámbito, insisto. Digamos. Por lo tanto, de hecho le puedo poner el ejemplo que estamos manejando hoy de los médicos especialistas de Hospital Digital, que muchos de ellos salen de los servicios de salud y que tienen contratos separados, tienen un control del horario separado y por lo tanto se asegura que a ellos se les paga por las consultas que hagan a honorarios fuera de la actividad. Y hay un control. Pero ese es un control porque en definitiva el presupuesto de Hospital Digital está en redes asistenciales CASE, por lo tanto hemos impuesto esos controles junto con el nuevo subsecretario de redes. Pero no es el caso de los servicios de salud. O sea, en mi división y la subsecretaría de Salud Pública no tiene ninguna facultad para contratar para contratar profesionales en los servicios de salud.
tal como se lo he puesto ahí, solamente a través de las divisiones que son de redes asistenciales CASA. ¿Ya? Sería una información que a uno le podría llegar por fuera y podría tener una voluntad de investigar, pero que a través de procesos formales nosotros nos permitamos darnos cuenta de eso, no, está fuera de nuestra facultad. Estábamos los agentes, sí. ¿Y por qué está fuera de su facultad? Una cosa es que esté fuera de la capacidad humana que ustedes puedan tener para percatarse de eso. Pero otra cosa distinta es que esté fuera de sus facultades, porque yo me imagino que ustedes, como parte contratante, ¿no es cierto?, como dirección de gestión de las personas que tiene que realizar el contrato, parte de su labor es fiscalizar que esa persona realice la labor para la que fue contratada. Y que esto se ve, no sé si se ha impedido o perjudicado cuando una persona en los hechos tiene un contrato con un honorario con un servicio de salud que no tiene control, porque el caso de los médicos que usted explicaba, hospital digital versus otro, es evidente que tienen que cumplir horario y eso es fácil de poder medir. Pero distinto es cuando una persona tiene en el servicio de salud X un contrato a honorario y tiene una contrata. Entonces yo imagino que una cosa es que no tengan las herramientas técnicas para poder percatarse de la existencia, pero una vez que se percatan de la existencia, creo que lo que no podemos hacer como Estado es mirar para el techo, que es lo que se está haciendo hoy día. Porque en el fondo, si usted toma conocimiento de eso, ¿qué hace? Nada. Entonces, en los hechos lo que se permite, hacer ese doble contrato. Porque si cuando la persona es sorprendida o pillada o se toma conocimiento al menos, no hay ningún tipo de reacción por parte del organismo del ministerio contratante, es evidente que se le está diciendo a la persona, consíguete un honorario porque no va a pasar nada si te pillan. Estoy de acuerdo, diputado. Solamente lo que yo quiero expresar y por eso planteé el artículo 27 del decreto 136, que nos limita las facultades como subsecretaría pública solamente a administrar el ministerio, llámese las CEREMI, las divisiones y los gabinetes que están en nivel central. No tenemos facultades para fiscalizar los contratos que vienen o se generan dentro de los servicios de salud. ¿Ya? No tenemos esas facultades. ¿Eso quién lo fiscaliza? ¿Qué cosa? O sea, dependen única y exclusivamente. Debería fiscalizarlo. Si usted piensa que los servicios de salud tienen una dotación 10 veces más que la que tiene la Subsecretaría de Salud Pública en la CEREMI, eso debería ser fiscalizado desde los propios servicios de salud o a través de la División de Gestión de Personas, digamos, de redes. No lo sé, digamos, no sé de qué manera está hoy día establecido en la red esos controles o los subdepartamentos de administración de cada uno de los servicios de salud. Ahí debería radicar esa facultad, pero insisto, y por eso quise poner el contexto, hoy día la Subsecretaría de Salud Pública como administradora del Ministerio no tiene esa facultad, excepto para la CEREMI, las divisiones de pública y los gabinetes que le acabo de decir. Nos podríamos enterar a través de información informal de terceros y naturalmente tendríamos la obligación de investigar o entregarle la información al subsecretario de redes para que investigue. O a la Contraloría, pero no tenemos la facultad que, digamos, tenemos un proceso de control sobre todo lo que ocurre en los servicios de salud porque está fuera de nuestras facultades. La División de Gestión de Personas, usted mencionó, ¿ellos no son parte de esto que usted llama CASA? La División de Gestión de Personas tiene atribuciones en toda la red, ¿ya? Y las personas que trabajan en la División de Gestión de Personas, que trabajan en el RUT de redes, que es distinto al RUT de pública, y que tienen leyes de presupuesto distintas, toda la contratación de sus jefes de departamento, de sus jefes de división, la hacemos a través de Subsecretaría de Salud Pública. Cada uno de los jefes de división de redes, que son redes CASA, son contratados a través de este proceso que yo les he detallado. Entonces, los funcionarios de la división, que son ¿cuántos los de la de gestión de personas? Deben ser, no sé, la DGDEP debe tener unas 30 personas más o menos. Bien. De hecho, Redes Casa debe tener 320 personas entre administrativos, auxiliares técnicos, y todos se desempeñan en MacIver, digamos, en el nivel central. Y a todas esas personas nosotros los
hacemos pasar por este proceso y los contratamos a través de esta vía. Tanto los jefes de divisiones, los jefes de departamento, como todos los profesionales administrativos y auxiliares que están en redes CASA. No así los servicios de salud. Le hago una consulta. El jefe de división de redes, o sea, de desarrollo de las personas. De gestión de personas, de dije. gestión de las personas, de redes, es el señor Román, ¿cierto? Claudio Román, sí. Claudio Román. Y él sí sabe, o debería haber sabido, que Mauricio Álvarez trabajaba en el ministerio. Yo creo que sí. ¿Ya? Y él sí tiene acceso a la información de los servicios de salud. Él tiene acceso a través de CIRACHE, todo ese grupo, toda la contratación de los servicios de salud en todo el país, sí. Ok. Estábamos en agentes públicos, sí. Diputado Coloma. Aquí me gustaría que tomáramos, no sé si el acuerdo o qué, pero creo que debiésemos incluir dentro de las conclusiones de la comisión una propuesta que obligue al Ministerio de Salud a tener un sistema donde cruzar los datos y que, no sé, salvo un decreto X que permita o habilite a la contratación de una persona a contrata para realizar además una función honorario, siempre que su horario sea debidamente medido o registrado, como en el caso del Hospital Digital, no se permita esta figura. Sino que, o sea, yo imagino que así como el Hospital Digital puede haber otros casos de quizás de personas que realizan gestiones muy específicas, donde se puede entender que tengan un contrato y que hagan una pega adicional para un servicio determinado, pero tiene que ser fundamentado, porque si no la sensación que da, y esto me imagino debe venir del año de la pera, es que una persona a contrata X se consigue un honorario y en la práctica es un segundo sueldo. Entonces me gustaría ojalá que tuviéramos la posibilidad de cruzar y que en caso que se determine exista alguna obligación de elevar los antecedentes a la Contraloría. Eso es. ¿Les parece que lo tomemos como acuerdo para que quede anotado? Sí. Diputado Torrealba y después diputado Castro. Preguntarle sobre esta persona tenía una contrata y un honorario. ¿Cuál era el monto de cada uno de los contratos? Que mirar. Está apagado el micrófono. A ver, el contrato de honorarios de Mauricio Álvarez del 12 de marzo hasta el 31 de diciembre del 2018 era de 43,5 millones, una cuota de 3 millones y 9 cuotas iguales de 4,5 millones brutos. Y lo dice expresamente que es para desarrollar las labores de jefe de Departamento de Finanzas de la División de Inversiones de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, manejo integral de las funciones del departamento como en su condición de agente público, y están identificadas las funciones que debería desarrollar, que ya como, bueno, me voy a adelantar, pero
son funciones que son habituales, digamos, y por lo tanto no deberían haber estado bajo el régimen de agente público. La contrata tendría que verificar exactamente el grado que tenía, pero si era un jefe de departamento debe haber tenido un grado 5 con función crítica, y un 30% de función crítica debería haber estado del orden de los 2,8 millones brutos aproximadamente. Pero podemos precisarlo si ustedes nos Por favor, ofician. ¿se acuerda entonces que lo precisen? Y el otro era un contrato suma alzada de 43,5 millones pagado en 10 cuotas. 4,5 millones mensual. Tengo acá, está dentro de los antecedentes, los términos de referencia. Cuotas de 4,5 millones. Sí. Y una contrata chiquitita, de un grado muy bajo, para tener responsabilidad administrativa. Micrófono, por favor, diputado. Sí. Sí. 43,5 millones, la primera cuota fue pactada en 3 millones y 9 cuotas de 4,5 millones brutos. Ese es el término de referencia. 4,5 millones brutos. A propósito de lo de los agentes públicos, aquí hay... Sí, diputado Castro, lo estábamos... Gracias, presidenta. Sí, solamente una consulta. ¿La Contraloría no tiene la potestad o la capacidad para controlar el sistema de información y control de personal de Administración del Estado? ¿No debería la Contraloría también estar atenta a esto, en el fondo, a las alertas que se van presentando? Para los cruces de información debería. Eso es lo que puedo decir. A propósito de los agentes públicos, aquí hay una, no sé si es un oficio, pero representa el decreto del contrato honorario suma alzada del señor Álvarez. Y dice que no puede tomar razón porque esa función de jefatura no se puede ejercer como agente público. Así es. Ni siquiera como honorario suma alzada común y corriente, sino que tampoco como agente público. Es que el agente público, o sea, le dejé yo una minuta de los distintos dictámenes de la Contraloría desde que en mayo del 2002 y antes, digamos, desde el 94 se han ido pronunciando la Contraloría respecto a esta figura que nace en el Ministerio de Obras Públicas finalmente y después es generalizado a distintos ministerios. Y el hecho que tenga la condición de agente público lo que dice es que en definitiva tiene responsabilidad administrativa sobre las materias técnicas en la cual este honorario a suma alzada agente público y que está en la glosa de la ley de presupuestos se desempeña. Pero efectivamente, y tal como relatan los distintos dictámenes de la Contraloría, pero más claro aún, pusimos el oficio 1669 de la Contraloría que dice precisamente a la luz, digamos, de la presentación del señor jefe del Departamento de Finanzas, es que conforme al artículo 11 de la ley 18834 podrá contratarse sobre la base de honorarios profesional y técnico de educación superior o experto en determinadas materias cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución mediante resolución de la autoridad correspondiente. Del precepto citado se infiere que las personas contratadas a honorario no tienen la calidad jurídica de funcionarios públicos, por lo cual a su respecto no les aplica ninguna de las disposiciones estatutarias que rigen a aquellos servidores. Siendo así, estas personas contratadas a honorario están impedidas de ejercer tareas directivas dentro de los servicios públicos, toda vez que no pueden desarrollar actividades habituales en la institución en la cual son contratadas. Y por lo tanto, en esa misma inteligencia, cuando uno ve los términos de referencia del jefe de finanzas, al cual nos estamos refiriendo, él nunca debió ejercer esa función como jefe de departamento bajo esa condición. Porque el honorario, la glosa agente público es como un apellido, pero la legalidad es bajo
Honorarios. Tengo dos consultas en relación a eso. Cuando el Ministerio o el jefe de esa división, de la División de Inversión, el señor Luis Barrio, hace la solicitud de que contraten al señor Mauricio Álvarez, se la solicitan a ustedes. Sí. ¿Ustedes no se percatan de que ese agente público no podía ser jefe? No. Ese fue un error nuestro que ya lo hemos levantado y que da cuenta de que sí debimos habernos dado cuenta, ya, porque en ese momento este comité de contrato que se creó en enero precisamente da cuenta de varias vulnerabilidades que tenía el proceso, porque primero pasaba al área de gestión de personas el contrato de honorario o del área de ¿Al señor Román? De personal, no, venían hacia acá, venían hacia nosotros, hacia el área del departamento de personas, y separadamente, cuando nosotros asumimos, estaba funcionando todo lo que es la revisión legal, de que cumplan con los títulos, de que sean honorarios que no deben tener rol de jefatura, y por otro lado se estaba revisando si efectivamente tenían los cupos para eso. Lo que decidimos hacer nosotros efectivamente es poner en un solo ente, a través de una resolución de la subsecretaria, un comité de contratos que nos identificara este tipo de vulnerabilidades, que efectivamente son así de claras, y además el tener una capacitación respecto a que se generaba la impresión de que agente público y honorarios eran dos cosas distintas, y son lo mismo, o sea, son honorarios a suma alzada ambos. Don Patricio, esta pregunta que usted por fin nos contesta y además asume la responsabilidad, la hemos hecho a diferentes jefaturas del Ministerio y nunca nos respondieron eso. Siempre han insistido en que el agente público puede ser jefe. Y este pronunciamiento de Contraloría es de fecha agosto del 2018. Y el señor Álvarez estuvo hasta diciembre contratado en la misma condición de honorario. Así es. ¿Cómo se explica eso? Porque ya en agosto ustedes deberían haber terminado con este contrato a honorario como agente público y haberle hecho el... Porque además no había ninguna justificación para que él no tuviera un empleo a contrata. Así es. ¿Y por qué no tenía un empleo a contrata? Yo creo que, por lo que le acabo de decir, me da la impresión de que sus expectativas de renta, y esto es una opinión, no tengo ningún fundamento para decirlo, pero el grado 5 tiene unas ciertas limitaciones distintas al valor del monto que puede tener un contrato honorario. Así que me da la impresión de que tiene que ver con alguna negociación personal en la cual él creía que el grado 5 más función crítica no era lo suficiente para honorar. Imagino que es eso, no tengo ninguna evidencia de que pueda haber sido así. Okay. ¿Alguna pregunta? Sí, diputada Fernández. A propósito, buenas tardes, de lo que usted, Presidenta, quiere decir, esto llegó en agosto, ¿y por qué se le mantuvo hasta diciembre el contrato? A honorario. Porque claro, entiendo que inicialmente hubo un error, pero una vez que llega de la Contraloría este documento, ¿por qué se mantiene si la Contraloría fue tan clara? No tengo los antecedentes, pero si usted nos oficia, debería yo ser capaz de buscar más datos respecto a eso. Bueno, eso se lo hemos oficiado al ministro, lo vamos a reiterar, pero de la misma manera, en agosto, porque esto es del 9 de agosto, ustedes ya estaban en conocimiento de esto de los agentes públicos, y cómo igualmente el señor Rivera entonces es contratado y sigue como agente público para cumplir la función de jefatura que cumple. Voy a buscar los términos de referencia del señor Rivera, que no los... Claro, en los antecedentes que están en el punto 2 del señor Rivera, si usted se fija en los términos de referencia, a diferencia del señor Álvarez, su objetivo eran asesor técnico del Departamento de Arquitectura, asesor técnico profesional de la Jefatura de la División, asesorar al Departamento de Arquitectura.
aquí asesorar los proyectos, orientar la resolución, participación en reuniones, asesorar. Cuando se utiliza la palabra asesorar, distintos los términos de referencia del jefe de división, donde explícitamente se le dice que él expresa que va a ser jefatura con un cargo honorario, es muy distinto a esto. Bueno, Este es un término de referencia que se ajusta a un rol de asesor, de agente público que tiene origen y término y que por lo tanto no tiene cargo de jefatura, ¿no? Yo entiendo que el papel aguanta mucho, pero esto debe ser parte de las conclusiones también, porque hasta el señor Rivera nos ha dicho acá que él era jefe de arquitectura, estuvo la señora Lucía Martínez, que trabaja en ese departamento y dijo que su jefe era el señor Enrique Rivera y por lo tanto ahí hay una clara transgresión a todas las normas en relación a esto. Así es que les parece que también quede consignado para ser enviado dentro de las conclusiones. ¿Sí? Ok. Está bueno la pega. El Ministerio de Salud, los jefes deciden cuánto ganan. Adelante. No, diría yo de que hasta ahí llega nuestra presentación, están todos los antecedentes. Si quiere podemos cambiar carpeta porque la mía tiene algunos antecedentes más. Y está bien encuadernada y por lo tanto es más fácil que tenga usted esto. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra? Sí, diputada Fernández. Entiendo que, si no me equivoco el nombre, Luis, ¿cómo se llama? El jefe de él, Luis Barrios, fue el que solicitó este honorario. Cuando él vino, nosotros no teníamos este antecedente. Solicitó de los contratos, claro, que era honorario de solicitó, porque él fue él fue el que reclutó. Sí, pero cuando él vino la otra vez, nosotros no teníamos este antecedente, entonces nunca le preguntamos. Sí. Yo no sé si la comisión está pensando en recibirlo una vez más a raíz de esto, las razones, es decir, porque a mí me llama la atención si alguien quiere una jefatura y tiene una contrata con grado crítico, Sí. este traslape con un honorario además tan alto, me gustaría también preguntarle a Luis Barrios, el señor Luis Barrios, si estaba en conocimiento de esto, por qué lo hace. Yo creo que sería bueno volverlo a invitar. Nos quedan 2 sesiones, ¿cierto, señora Ana María? A ver, creo que 3 o 4 desde el otro día. Nosotros tenemos para la próxima sesión pensado invitar a 2 invitados. Podríamos invitar al señor Barrios también para que venga a aclarar este tema. Preguntarle a él como jefe, él pidió estos contratos. ¿Él solicitó esos contratos horarios? Sí, él los pidió. Presidenta, que Sí. no debemos dialogar, pero primero, porque él solicita el honorario, como jefatura él debería saber que no podría, que hay este traslape, que no podía ser, y por tanto me gustaría saber las razones de por qué cambian, que no las tienen directamente ellos, pero sí quien solicita este contrato debe saber por qué lo está solicitando. Y ese fue su jefe directo, Luis Barrios. Sí, diputado Coloma. Para entender, porque lo que solicitan estos contratos honorarios son contratos honorarios que se llevan a que se formalizan en distintos servicios, ¿no es cierto? ¿O no? No, Sí. ellos lo concretan. Claro, ustedes los concretan, pero los solicitan los servicios. No, lo solicitan las divisiones de nivel central de redes, con autorización del gabinete de redes. Eso llega a un proceso que está ahí completo, pero lo de los servicios de salud no llegan a la tramitación nuestra.
Me perdí antes. Ellos ven lo que les piden los jefes de división. Así es. Acordamos entonces invitar nuevamente al señor Luis Barrios. Ya. ¿Se ofrece la palabra? ¿No hay más preguntas? Entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias. Gracias a usted.